Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro fantástico, realmente espectacular. Fijaros qué boca llave más sugerente. Se trata del BKS Janus, un cilindro muy bonito, 12 pernos, 4 hileras de pernos, espectacular. Aquí tenéis la llave, fijaros en la llave, 4 en el lado izquierdo, 5 en realidad, aquí no marca pero hay uno, 5, 4 en el superior izquierdo, 2 superior derecho, 1 en el lateral derecho, muy bonito, un aspecto muy intimidante. Fijaros cómo las 4 hileras se juntan ahí arriba, lo cual siempre añade dificultad porque hay que manejarse entre tantos pernos tan juntos. Los pernos son muy pequeños, por supuesto. Este cilindro me lo envió mi amigo Ash Locknoob. Muchísimas gracias, compañero. No había oído hablar de él, no lo había visto. Fue una sorpresa y me ha encantado ganzuarlo y practicar con él. Es muy bonito. Es un cilindro que aparentemente sería del estilo a los cava, queso. Creí que sería así de difícil. No es tan complejo como los cava, no tiene tan buenas tolerancias, pero no es nada fácil, desde luego. No es un cilindro sencillo de ganzuar. Los pernos se pasan con facilidad. Pasa totalmente inadvertido cuando pasas un perno. Y lo que sucede es que llega un momento en que se da un falso colocado, y si abriendo este cilindro llegas a un falso colocado, ya puedes resetear y volver a empezar porque tienes pasado un perno y es muy difícil saber cuál o recuperarlo. Los contrapernos yo creo que son normales, no lo he desmontado aún. He visto el desmontaje que hizo Michael Maynard, que fue el primero en ganzuar un BKS Janus en YouTube, un vídeo fantástico, os recomiendo que lo veáis. Gracias a ese vídeo creo que voy a saber desmontarlo. Lleva aquí una tapa de plástico que habría que sacar, y esa tapa de plástico sujeta dos pernos, aquí lo tenéis, dos bulones, este y este, que espero poder extraer empujándolos desde aquí y estirando desde aquí. A él no le resultó nada fácil, os pido paciencia. Esto es una barra antitaladro, creo. Os pido paciencia porque no lo he desmontado nunca y estos no salen fácilmente por lo que vi en su vídeo, pero bueno, espero poder sacarlo. Como veis, un cilindro muy completo, muy completo, barra anti-extracción, que en este caso no la tenemos, antitaladro. La extracción del rotor se produce por detrás, todo el conjunto sale por detrás, eso hace que no se pueda extraer el rotor. Muy bonito, espectacular en aspecto, el boca llave, muy intimidante. En realidad es muy abierto. Uno de los problemas que nos encontramos en este cilindro es hacer tensión. Bueno, funciona perfecto, como podéis ver. Hacer tensión porque esta parte redondeada de abajo en principio nos dificultaría, pero yo he hecho tensión con este tensor chino normal, colocándolo en esta posición, y es que tenemos aquí, vamos a ver si podemos enfocar, aquí tenemos, fijaros, una pequeña guarda, esta de aquí, que nos ayuda a apoyarnos. Está solo en el lado derecho, no está en el izquierdo. Se corresponde con este surco de aquí y es la que nos habilita para ganzuar en sentido antihorario, haciendo tensión ahí, sujeta muy bien. En el otro sentido también se podría, si os fijáis, haríamos tope en esta parte del boca llave, pero cambia la altura a la que está el tensor y tendríamos que utilizar otra ganzúa para tocar los pernos. Yo voy a utilizar esta. Es una ganzúa casera, un diente de merluza largo, pala triangular, centrada, me encanta, es uno de mis favoritos. Y si coloco ahí el tensor queda muy alto, colocando aquí el tensor en la parte más baja, vamos a ver si puedo sujetarlo para mostraroslo, ahí la altura a la que queda la ganzúa es perfecta, como podéis ver, va directa a los pernos laterales.
Para colocar los superiores voy a utilizar este gancho largo que me encanta, acabado en una punta muy fina del kit SSD-EV de Sparrows, con el que puedo acceder fácilmente a los superiores una vez de que he colocado ya los laterales. Reacciona muy bien, el feedback es muy bueno. Primero se coloca el lateral izquierdo, que son 5, luego el lateral derecho, que creo que son 1, el lateral superior izquierdo, que son 4, y 2 para terminar, los 2 de la parte superior derecha, que nos darían la apertura si todo va bien. Si nos hemos equivocado, llegaremos a un falso colocado y tendremos que volver a empezar. Una apertura que, como os digo, no es sencilla, aunque no es tan compleja como un cava, pero es que los cava se salen un poco de lo normal y una apertura divertidísima, me encanta. Un cilindro que deberíais de probar todos, ponerlo en vuestra lista de deseos porque merece la pena, realmente merece la pena. Desde el punto de vista de cerrajería parece una muy buena elección, sólido, robusto, la barra anti-extracción, el que no se pueda sacar por delante el rotor, me encanta, todo el conjunto sale por detrás, un cilindro espectacular. Vamos a ver la codificación, la verdad es que no le he hecho mucho caso porque como el acceso es muy bueno, no tiene dificultad sea cual sea la codificación. Fijaros, primero muy corto, segundo ni siquiera marcan la llave, tercero, cuarto y quinto, el cuarto es un poco más largo, el resto medios, eso en el lateral izquierdo, lateral derecho es un perno largo, superior izquierda serían todos el cuarto largo, tercero y primero medios y el segundo corto, y los dos que se colocan en último lugar y dan la apertura serían cortos en la parte superior derecha. Una codificación que tiene de todo y es por eso que os comento que yo creo que son contrapernos normales. En el vídeo que hizo Michael se veían los contrapernos muy pequeños, con el muelle sujeto a ellos. No creo que haya espacio para colocar ahí ningún tipo de perno de seguridad. Vamos a ver si podemos ganzuarlo, vamos a ver si podemos desmontarlo, que espero que sí, y me encantaría no estropearlo y poder volverlo a montar porque es digno de ser coleccionado, de guardarlo en la colección. Dejadme que coloque todo para que tenga una posición cómoda y una buena iluminación e intentamos la apertura. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto, creo que esta es una buena postura, es un poco diferente a como suelo enfocar, espero que os guste y que se vea bien. Como veis funciona perfecto, vamos a hacer zoom, ahí está, aquí podéis ver muy bien la guarda en la que me estoy apoyando para hacer tensión. Es fundamental la tensión en este cilindro, en todos lo es, pero en este más porque es un cilindro en el que los pernos se pasan fácilmente, entonces la clave de la apertura, sin ninguna duda, es el control de la tensión. Necesita una tensión leve a media, hay que variarla mucho, hay algunos pernos como los superiores de la derecha que necesitan rebajar mucho la tensión para poder moverlos, hay que ir cambiando, pero siempre controlando, porque si pones muy poca tensión pasarás el perno seguro, y si pones demasiada tensión seguramente no podrás moverlo. Bueno, vamos allá, empezamos con los laterales de la izquierda, seguiremos con el lateral de la derecha, volveremos a los superiores de la izquierda e intentaremos terminar con los superiores de la derecha. Es una apertura que he hecho ya 5 veces, 6 veces, con esta serían 7, o sea, tengo experiencia en ella, no es la primera apertura, ni muchísimo menos, y ha habido 2 o 3 veces que he llegado a un falso colocado y he tenido que resetear. Si llegamos a un falso colocado es que algo hemos hecho mal y lo mejor es volver a empezar de nuevo. Tensión media.
en esta primera fase. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto pide. Vamos a ver. Ahí lo he perdido. Ahí lo tengo. Un clic. Hay veces que se tocan sin querer los superiores y despistan. Primero nada, sigo con los laterales de la izquierda. Segundo un ligero clic. Tercero nada, cuarto pide. Un clic. Vamos allá, ese parece largo. Primero pide. Un clic. Segundo ya lo habíamos tocado. Tercero, vamos a ver, parece colocado. Cuarto, vamos a pasar a los de la derecha. Es uno nada más. Pide. Ahí un clic y un ligero movimiento en el rotor. Vamos a buscar los superiores con este gancho. Superiores de la izquierda. Primero pide. Un clic. Segundo pide. Un clic. Tercero pide, vamos a ver, un ligero clic. Cuarto pide, un clic y un movimiento en el rotor. Y ahora vamos a buscar los de la derecha, los superiores. Vamos allá. Primero pide, hay que distensionar mucho, hay que distensionar peligrosamente en este para poder moverlo. Ahí empieza a moverse, un clic y el segundo superior de la derecha también pide distensionar hasta que empieza a moverse. Ahí está, lo movemos y tendríamos la cerradura abierta. Una vez de que cogemos el punto a la tensión, realmente se comporta muy bien la cerradura y es sencillo ir tocándolos y colocándolos a la primera. Cuando están colocados se queda una ligera capacidad de movimiento en la cabeza. Lo justo, se pueden mover esto que veis aquí. Si están completamente duros es que están pidiendo, pero si tienen un ligero movimiento, justo lo que me veis a mí ahí mover la ganzúa, es que están colocados. No conviene toquitearlos mucho, o si se van a tocar, aumentar la tensión, porque los pasaremos y si los pasamos es muy difícil recuperarlos, sobre todo porque no sabemos ni siquiera cuál hemos pasado. Bueno, vamos a ver si puedo apañarme aquí ahora para desmontarlo. Tengo todo desplazado, que esa va a ser una parte difícil. Bueno, os pido paciencia, espero poder hacerlo lo más deprisa posible, pero no es sencillo. Voy a cerrarlo porque sale todo el conjunto por detrás y vamos a intentar desmontarlo. Vamos allá.
Bueno, fijaros porque alguna vez había tenido la sensación de que había 6 pernos en este lateral y efectivamente hay uno por ahí abajo. Hay uno extra aquí, no sé ni cómo ponerlo en la bandeja porque aquí tenéis los 5 laterales izquierdos, uno extra que hay aquí abajo, que seguramente a mí me da la impresión de que estoy retocando el quinto y en realidad lo estoy tocando a él. Los 4 superiores de la izquierda, aquí hay uno que no tiene muelle, va enrasado, me imagino que es para tapar el alojamiento, eso lo he visto también en Queso, en Cava, en otras marcas. Los dos, ahí que no se ve, los dos superiores de la derecha y el lateral de la derecha. Vamos a ver, voy a ver cómo, este lo voy a dejar aquí, voy a intentar hacerlo en orden. Este sería el cuarto, este sería el quinto. Bueno, ya los he sacado todos, ahora los vamos a ver, no los he mirado aún con detenimiento. Aquí tenéis rotor y cuerpo, no sé cómo sale, cómo se saca. Quizás estos Winghouse hay veces que tienen, efectivamente está, yo creo que está remachado, que estas piezas de alguna manera lo remachan y lo sujetan todo el conjunto y no está, porque sale hacia atrás el rotor, tiene esta chapa y yo creo que la han remachado al rotor y entonces ya no se puede desmontar. Quedaría como un conjunto que no se puede desmontar si no es rompiéndolo. Mira, aún queda aquí este perno pirata que teníamos, no quiere salir, pero mira, aquí está. Vamos a ver si podemos sacarlo. Se ha movido. Este es el sexto que he notado ya alguna vez, pero que no veía en la llave. No hay manera de sacarlo, pero está ahí. Como veis, asoma dentro del boca llave. Y su contraperno está aquí, lo tengo localizado. Luego tendríamos 3, 5, 8, tendríamos 13 pernos. Espectacular, me gusta muchísimo y vamos a ver los pernos. Se va a alargar mucho el vídeo, ya lo siento, pero es inevitable. Fijaros, los pernos tienen esta forma, vamos a hacer zoom. Tienen 2 diámetros para controlar lo que sobresalen dentro del boca llave, pero además tienen esa parte más ancha que hace que se pasen con facilidad. Queda la línea de corte por debajo de ella y es la que provoca el falso colocado. Recuperar este perno es muy difícil, muy difícil, y eso es algo que tienen la mayor parte de ellos. Aquí tenéis otro que podéis ver con la misma filosofía. Es lo que le da dificultad a la apertura. Ahí tenéis otro, vamos con estos. Este no hace nada,
realmente no hace nada, queda enrasado a cero, no lleva ni siquiera muelle, simplemente han rellenado el alojamiento con él. Aparentemente, desde luego, enganzuado no hace nada, no sé si tiene otra razón de ser, pero enganzuado no hace nada. Y en la llave no veo que tenga tampoco marca. Como veis, todos los pernos, diferentes longitudes, pero la misma filosofía. Yo creo que no están biselados, es que no hay espacio ahí para hacer nada, es un vuelo muy fino en alguno de ellos. Fijaros, ahí los tenéis. Vamos con la última fila, la de 5. Aquí hay uno diferente, no sé si porque es muy corto. Ese es diferente, es el único. Sí, este es el que no tiene corte en la llave, este es el segundo. Es este de aquí, que no tiene corte en la llave, queda totalmente enrasado y tiene esa otra forma. Y este contraperno que veis solo aquí es de ese 13avo, ahí está, de este que está aquí, escondido y que me engañaba, y efectivamente al final ha aparecido. Ahí yo notaba a veces 6 y había 6. Bueno, vamos a ver cómo son los contrapernos. Yo los veo de vaso, todos iguales, de diferentes, como os decía, tiene diferentes longitudes en función de la longitud del perno. Vamos a ver este, fijaros, es apenas una lenteja y sin embargo, por eso es muy importante no mezclarlos. Sin embargo, hay otros como este de aquí que es mucho más, siendo como es muy pequeño, es mucho más ancho que ese otro. Este tendrá cerca de 1 milímetro y el otro, vamos a ver si lo puedo acercar. Este no es... este. Ups. Es mucho más estrecho, fijaros. Por eso es importante no mezclarlos, porque podrían entrar contraperno y cazar el muelle, podríamos cazar el muelle y sería un completo desastre, o no funcionar la llave incluso. Bueno, ya lo habéis visto, la filosofía de pernos y contrapernos está clara, que se pasen con facilidad, que este vuelo, este rebaje provoque un falso colocado, y además que cuando los pasas no notes absolutamente nada, notas que has vuelto a colocar el perno, incluso te da un buen avance, pero lo que acabas de hacer es pasar el perno. No había espacio para más. Las tolerancias son buenas, aunque no se consiga el mismo efecto que con cava, pero son buenas. Aquí el alojamiento, estos pernos que deben de estar cargados a muelle, yo los notaba cargados a muelle, quizás sería un efecto, ¿no? Ahora ya no los noto cargados a muelle, no son nada fáciles de mover, no es fácil desmontar este cilindro. Sujetan todo el conjunto aquí y un cilindro espectacular, realmente espectacular. Ha sido una suerte que se pueda desmontar, porque hay muchos que realmente no los hacen para que se puedan desmontar, como Winghouse Extra no se puede desmontar, y otros. Cava tampoco está pensado para que lo desmontemos. Bueno, pues aquí lo tenéis, espectacular, un verdadero placer. Muchísimas gracias, Ash, por enviarme este BKS Janus, una pasada. Si lo consigo montar y que funcione, que espero que sí, se quedará en mi colección. Espero no haber mezclado los pernos. Disculpad la longitud del vídeo, pero yo creo que el cilindro lo merece, y os animo a conseguir uno de estos, porque merece la pena ganzuarlo. Es muy bonito y es muy agradecido. Conseguiréis la apertura. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo y un saludo. Hasta la próxima.